Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Buenas Martín, tardes. ¿cómo va? ¿Todo bien acá? No sé si me habías hablado, pero tenía los Sí, sí, no, parlantes. no, te había, si se escuchaba, si escuchabas bien vos también. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora estamos. Bueno, Martín es el jefe de trabajos prácticos, yo soy Antonio Libraz, vamos a estar acompañando estructuras de hormigón. La idea para la clase hoy es hacer una breve presentación del curso y de nosotros dos, discutir los aspectos formales que son Profe, siempre, ¿sí? lo interrumpa. Hay un compañero que no está pudiendo entrar. No sé si lo tiene que aceptar. Debería aparecer acá, digamos. A ver, Ahí apareció. ¿qué será? No sé, a ver, ahora le pregunto bien. Dale. Preguntale, si no, que haga una cosa, que vuelva, se meta de vuelta al campus y abra de vuelta el link. Porque a Dale, veces no termina de abrirlo bien. Pero si no, me va a aparecer acá, lo van a ver ustedes también. dale, buenísimo, gracias. ¿No, por favor? Le decía, la idea es ver un poco los aspectos formales del curso, que siempre varía un poco de curso a curso, y este año que es otro año virtual más, también va a tener alguna pequeña variación. Bueno, respecto de nosotros, ahí está mi nombre y mi apellido. Yo me gradué en la misma facultad que están estudiando ustedes en el 2005. Terminé en una maestría y el mismo año empecé un doctorado en la Universidad de Stuttgart, ahí que todavía estoy continuando a la espera de terminar en algún momento. Trabajé casi de que me gradué en la universidad como ayudante y como jefe de trabajos prácticos en análisis estructural uno, que es otra materia de cuarto año, que ahora tienen con Daniel Martínez y Carlos Ampero, los que están los que están cursando también el cuarto año de esa materia. Yo estaba con el grupo, con Carlos y con otro docente que se jubiló ya. De 2011, mi hermano también en cálculo avanzado, así que alguno quizás me haya tenido ya o hayamos compartido el aula. Después en el posgrado de dos seminarios de la maestría en ingeniería estructural, también en estructuras metálicas especiales y en elementos finitos. Y en el ámbito profesional, siempre me desempeñé como ingeniero estructural, un tiempo largo en Tetín, ahora vuelvo de consultoría profesional independiente y también trabajo como especialista de obras de arte, que son los puentes en el área ferroviaria. Y acá Marincas, nuestro jefe de trabajos prácticos, ingeniero civil, también de la misma universidad. Tuvimos por hoy dirección de proyecto en 2015, desde 2009 está en esta materia, así que está desde hace bastante más que yo también. Y siempre trabajó como especialista en estructuras, primero en CH2, después en otras empresas. Y Martín tiene mucha experiencia de obra también y nos va a dar una mano en la parte práctica y además siendo una materia de aplicación nos va a tratar de traer a nos salgamos de ello. Así que es un poco la tarea, la ardua tarea de Martín. Sí, no sé si querés agregar algo, Martín, vos ¿Qué de tu tal? trayectoria. Buenas tardes, buenas noches. No, básicamente eso, yo empecé en una constructora, trabajando técnico para las obras, más que nada de estructuras de hormigón. Después sí ya empecé con un poco más de cálculo. Mi trayectoria en cálculo de hormigón digamos, no fue muy extensa, habrán sido 3 o 4 años. Después más que nada obras de gas y petróleo. Y bueno, como les contaba Antonio, yo estoy desde hace bastante tiempo en la materia, desde el 2009. Antonio sería el tercer titular de la asignatura que tuvimos y creo que es el mejor que tuvimos. Así que la verdad que es para aprovechar toda la experiencia y todo el estudio que tiene Antonio. No creo que haya personas en el país con tantos títulos y tan jóvenes que somos, ¿no? Hay que dividirlo por dos. Bueno, Así que bueno, yo estoy más que nada para dar una mano en la parte práctica. Obviamente yo voy a dar todo lo que sea ejercitación, vamos a tratar de apoyarnos siempre en cuestiones constructivas como
para venir determinadas cosas. Obviamente la materia la conozco, por ahí no tan bien como Antonio, pero bueno, creo que entre los dos es un buen tándem para la asignatura. Y bueno, más estar digamos, del lado de ustedes, de ayudarlos y que ustedes, digamos, este año, tanto como el año pasado, toca la virtual. El año pasado fue de adaptación de todos. Yo creo que este año ya vamos a estar un poco mejor, digamos, de nuestro lado y del lado de ustedes. Y saber que la modalidad virtual tiene sus deficiencias, que las vamos a tener que tratar de zanjar entre todos. Y bueno, con su buena voluntad para que esto funcione, ¿no? Es difícil a veces hacerlo funcionar de esta manera virtual sin conocerlo, sin ver las caras, pero bueno, acá estamos para lo que necesiten. Bueno, eso es así un poco lo que les adelantaba Martín y como le decía, siendo virtual siempre todo es más difícil. Pero bueno, vamos a tratar de este segundo año a aplicar lo que aprendimos el pasado este, y ver si podemos mejorar un poco, si podemos ajustar las cosas que no han ido bien en el anterior. Bueno, siguiendo con un poco con el contenido, eh, ahí Martín, para que vos no lo tenés el contenido del curso, para que, deme un segundo por favor, que ya estoy con ustedes, ¿eh? Ahí está, discúlpenme que me tuve que tomar un pequeño llamado. Bueno, retomamos. Respecto del contenido, eh, hay,
Antes de hablar del contenido, me gustaría hablar un poco de la importancia del curso en el marco de la materia, del marco de la carrera. Es el primer curso de técnica que van a tener ustedes y es el primero de materiales estructurales en términos de cálculo. Y ha habido muchos incidentes a lo largo del tiempo en donde estuvieron involucrados algunos problemas, a veces problemas constructivos, o a veces problemas de diseño y cálculo, y a veces las dos cosas, que generaron muchas veces o daños materiales muy grandes o muertos. Y esas dos situaciones son dos situaciones difíciles, no solo en términos de éticos y morales de cada uno, sino también en términos de las consecuencias jurídicas, tanto penales como civiles, que puede tener. Es por eso que es un curso en el que tratamos nosotros de empezar a ser rigurosos no solo con el desarrollo de los ejercicios, sino también con que tomen compromiso con el resultado. Acá elegimos algunos problemas estructurales que hubo fundamentalmente en Argentina, pero también en el mundo. Este fue un accidente que hubo en Pinamar, donde no sé si lo alcanzan a ver acá, pero acá, en esta zona, había un balcón. Ahí no sé si pudo insinuar las barras, que tenía una longitud que su sabía no era insuficiente. En este caso en particular se dio en 1992, hace unos cuantos años. Nunca quedaron del todo claras las causas, hubo algunas idas y venidas a los que intervinieron en el edificio, tanto en la construcción como en el cálculo, los inhabilitaron 11 años. Y hubo 4 muertos porque eran 4 amigos que estaban de vacaciones ahí, salieron al balcón, saltaron, se cayó el balcón y arrastró 2 balcones más que por suerte estaban desocupados. Más hacia acá, en 2010, también hubo un derrumbe en este boliche que se llamaba Beara. Creería que estaba en la zona de Palermo, se hizo el piso que no estaba habilitado, no estaba bien construido ni bien calculado, era un local bailable. En una de las presentaciones de un grupo particular se juntó un poco más de gente de lo habitual arriba del entrepiso, se cayó, hubo 2 muertos y 20 heridos. También hubo mucho revuelo, es decir, hubo consecuencias muy malas para los que intervinieron. Este fue otro caso famoso, fue en agosto del 2010, estaban construyendo un gimnasio, estaban haciendo un edificio, construyendo el subsuelo, y hubo una amplia discusión de la submuración y se derrumbó el edificio lindero, que es un gimnasio, que por suerte estaba con una ocupación relativamente baja, solamente 3 muertos y 11 heridos. Si van acá, esto está en y Triunvirato más o menos, sí, en algún momento anda en el barrio Villa Urquiza. En algún momento van, todavía está el hueco porque siguen las demandas penales y civiles. Esto fue hace ya 11 años. Todavía siguen los problemas. Esto fue bastante más nuevo en 2017. Acá nos estaban remodelando una concesionaria y estaban sacando unas columnas. No quedó claro qué pasó exactamente, pero hubo un derrumbe del techo y de la losa de la estructura sobre planta baja. Y no hubo acá en este caso daño, por suerte no hubo víctimas, pero sí hubo daños materiales. Imagínense, se estropearon 30 autos, malos que salían, o sea, 30 quedaron totalmente destruidos. Así que uno puede tener consecuencias penales si hay heridos muertos y consecuencias civiles si hay daños a la propiedad. Esto fue en Villa de Devoto en 2017. Y el último que les traigo, este es nuevo también del año 2018, es un puente peatonal o una pasada peatonal que usaba una autopista de unos 8 carriles. Fue en Estados Unidos, esto en Miami, y se estaba ejecutando un procedimiento de ejecución el relanzamiento de la pasarela, si se construía en un lado y después se empujaba para no interrumpir el tránsito. Se empujó bien, pero durante la fase de una plataforma de hormigón pretensada, con un diseño conservador, porque había muchos elementos de hormigón que estaban muy traccionados, y el procedimiento de lanzamiento tiene el problema de que la solicitación sobre la estructura va variando, porque uno, cuando lanza una estructura, en general la construye acá, y en un momento está así, después en otras, cuando uno empieza a lanzar está así. Entonces uno ve que las piezas que están comprimidas para algunas situaciones, para otras están traccionadas. Por lo tanto se requería hacer ajustes en el pretensado tanto de las diagonales como de los montantes de ese reticulado de hormigón. Y en un mal diseño o en un diseño poco justo,
En una de esas operaciones de tesado y retesado, la pasarela se dio con tránsito vehicular habilitado y hubo 6 muertos y 10 heridos. Por suerte también cayó en un horario que no había tantísimo tránsito, pues una avenida bastante transitada. Es decir, que los problemas estructurales existen, todavía nos acompañan hoy en día, y en Argentina vimos que tenemos una lista, esos son los que yo les mostré son los más importantes, pero en Argentina. Este, por ejemplo, de Estados Unidos era una obra grande que también tuvo problemas, así que este curso es un curso que esperemos les sirva para que puedan eviten estos problemas, además tomen conciencia de la existencia, ¿no? Hay una cosita, Antonio, ahí fíjense Sí, que, o casualidad, ¿no? Pero, digamos, de los 4 casos que presentaste, 2 sí, son de la estructura, digamos, en servicio y 2 son de la sí, estructura en construcción. sí, Digamos, es importante tanto para el que va a trabajar, digamos, en una consultora, digamos, ver la parte de servicio, como el que va a trabajar en una constructora, ver las cargas que se originan durante la construcción, ¿no? De la estructura, que pueden ser muy diferentes a las que la estructura tenga en servicio. Así sí, que es un sí, de puntito hecho, de análisis que se me ocurrió ahora, ¿no? no, de hecho es muy cierto. Y hay muchas veces, por ejemplo, que incluso no solo las cargas durante la construcción encima, sino a veces se acopian materiales, hay que tener cuidado con el acopio de materiales. Ujú. Ha habido derrumbes acá, por ejemplo, por acopio de arena, después llovió y se dieron reticulados metálicos, no hormigón. Así que son cargas, no son, como dice Martín, no son menores las cargas. Eh, y por otro lado, también la ejecución hay que cuidarla. O sea, uno no puede, o sea, no es infinita la elasticidad, como le decía Martín, no es infinita la elasticidad del hormigón. Así que es importante tanto para los que van a hacer obra como para los que van a hacer cálculo que manejen la materia. Además, piensen, los que van a hacer cálculos son los últimos que van a ver la armadura antes de que se hormigone. O sea, que es la última persona que puede intervenir y descubrir un detalle que se escapó al resto de la cadena y que está mal y que puede generar un problema posterior en la estructura. Así que es importante para los dos frentes, digamos. Bueno, ¿qué relación tiene la materia con su carrera en general? Digamos que hay 3 grandes pasos que tienen que hacer en el diseño y dura, siempre hablando, ¿sí? Uno es determinar las cargas. Esto lo van a ver un poco en nosotros, para las cargas gravitatorias, un poco en estructuras metálicas, con viento, y un poco en análisis estructural 2 van a ver sismo. Son cargas, uno lo que trata de hacer es trata de predecir cuál va a ser la carga que va a actuar sobre su estructura futura, tanto en intensidad como en probabilidad de ocurrencia. Después, cuando conoce eso y tiene la geometría de la estructura, uno determina las solicitaciones. Esto lo vienen estudiando en estabilidad 1, un poquito lo van a estudiar en análisis estructural también, y en análisis estructural 1, y los que hagan análisis estructural 2 van a estudiar muy poquitito también, y si los que hagan análisis estructural 3 van a estudiar un poco más del tema. Es decir, una vez que conozco las cargas, sé cómo es mi estructura, puedo determinar qué solicitaciones actúan sobre cada elemento. Y después viene el dimensionamiento, es decir, qué dimensiones tiene que tener mi elemento para que resulte la seguridad frente a una falla, tanto frente a una rotura o las deformaciones que experimente sean razonablemente aceptables. Es decir, que nosotros tenemos que estudiar cuál es y frente a esas solicitaciones, el material que estoy proponiendo resulta adecuado. Y eso se estudia en estructuras de hormigón, en estructuras metálicas y de madera, un poco en geotecnia, con el suelo, otro poco en cimentaciones. Y bueno, en resistencia de materiales está Claro, estaría por acá, digamos, sí, tratando estaría. de ver cómo las solicitaciones generales se convierten en tensiones sobre cada elemento estructural. Resistencia de materiales y elasticidad y plasticidad, uno diría, ya queremos hacer, Ujú. ahí le ponemos la frutilla al postre. Es decir, con eso ya está. Como bien le dice Martín, de hecho nosotros vamos a usar bastante de las cosas que vieron en resistencia de materiales para basar nuestro análisis de la mecánica de funcionamiento de las piezas de hormigón armado
que obviamente no es exactamente igual al de un medio, al del que vieron en resistencia de materiales, porque el hormigón no es isótropo, no es homogéneo, tiene una elasticidad que no es tan lineal, digamos. Entonces ahí vamos a tener que hacer alguna serie de hipótesis, pero sí vamos a usar gran parte de las hipótesis que ustedes estuvieron estudiando en resistencia de materiales, como la hipótesis de Bernoulli-Navier, el teorema de Samenand y otra serie de cosas. La teoría de flexión, de hecho, se va a basar en gran medida en lo que estudiaron en resistencia de materiales. Bueno, entonces, ¿qué tema vamos a cubrir en el curso? Vamos a hacer una introducción al hormigón estructural, es decir, de todos los hormigones, cómo se comporta el hormigón estructural, que generalmente va a ser, vamos a tomar, en este caso puntual, vamos a ver el hormigón armado, después van a ver en otras materias, hay hormigón postezado, en el análisis estructural 2. Vamos a ver cómo funcionan las piezas de hormigón armado, así cuál es la mecánica de funcionamiento. Cuando se empiezan a cargar, cuando pasan las situaciones en que ya el hormigón solo no es suficiente para hacer sus cargas, y qué pasa cuando le introduzco la armadura y cómo cambia el comportamiento de la pieza. En particular, una vez que entendamos cómo funciona la mecánica de, de hormigón, vamos a poder ver, vamos a estudiar qué particularidades tiene o qué particularidades la pieza prismática de hormigón armado. Las vigas y las columnas. Las vigas van a ser elementos mayormente lexados, las columnas van a ser elementos mayormente comprimidos. También vamos a estudiar cómo se diseñan las placas de hormigón armado, es decir, los elementos en el que dos dimensiones predominan sobre la tercera. Vamos a cubrir ¿ahí quería acelerar algo, Martín, vos? No. Ok. Perdón. Vamos a estudiar, es decir, si bien vamos a estudiar siempre el reglamento, el comportamiento físico de las piezas, vamos a basar todo el análisis, una vez que entendamos cómo funcionan las piezas, en algunas prescripciones reglamentarias, contenidas en el reglamento SOC 201, que es el reglamento de seguridad para las obras civiles acá en la República Argentina, y que en particular el 201 aplica a las estructuras de hormigón. Así que vamos a ver algunas cosas que incluyen algunas simplificaciones, algunos pedidos para agregarle seguridad a la estructura, en fin, una serie de cosas. Y después, por último, si en la medida en que lo permita la cantidad de alumnos que tenemos, vamos a ver alguna pequeña introducción a la documentación constructiva, que en realidad ustedes lo van a ver en técnicas constructivas o tecnología de la construcción, que está el ingeniero Sarmiento y entiendo Mantovani con este tema. Van a ver ahí un poco mejor esta documentación, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de introducir esto. ¿Qué cosas no vemos que van a ver en otros lados? No vemos elementos especiales, como por ejemplo las ménsulas cortas a gran altura, que son elementos un poco particulares que van a estudiar en otro curso, en el de análisis estructural 2. No vemos tabique, que son elementos que también en análisis estructural 2 son bastante comunes, están presentes en los edificios, constituyen generalmente la caja de ascensores, el núcleo de escalera, y son los principales elementos que en edificios de altura baja a moderada le brindan estabilidad frente a las cargas horizontales. Es decir, que en el curso nuestro vamos a cubrir principalmente los sistemas que hacen frente a las cargas gravitatorias, ¿sí? Verticales. No vamos a ver tabique. Hay algunos sistemas particulares de diseño de estructura, como los entrepisos sin viga, que ustedes los habrán visto, por ejemplo, en los estacionamientos subterráneos, en algunos auditorios, donde las losas descansan sobre las columnas y muchas veces en la zona de la columna hay un ensanchamiento que se llama capitel, que permite reducir un esfuerzo que se genera, un esfuerzo de corte localizado, que nos vamos a llamar esfuerzo de punzonado, y tiene algunas ventajas, permite cubrir, digamos, grandes luces, el espesor total es un poco más chico del paquete, bastante más costoso y tiene algunas particularidades, no cubrimos. Pretensado tampoco lo cubrimos, este tema lo van a ver en análisis estructural 2, con Sarpero y está ahí, ya no sé quién está, y les perdí un poco el rastro. Estaba Gali antes, pero ahora no sé quién quedó. Y otro tema que no se cubre en el curso porque es poco frecuente en estructuras de hormigón, pero existe la fatiga. El hormigón en sí tiene poco problema de fatiga, pero la armadura tiene mucho, como ustedes estudiaron en resistencia, en tecnología de los materiales con Bianchetto y con Cabrera. El acero es un material que es susceptible de sufrir procesos de fatiga. Entonces, cuando yo carga que se repiten a lo largo del tiempo, por ejemplo, puentes grúa,
puentes ferroviarios que no estén que no tengan pretensado total, y unos elementos muy puntuales, puedo tener problemas de fatiga. En el hormigón, como material en sí, poco, pero en la armadura puede ser relevante, así que hay que estudiarlo. Otra cosa que no vemos son las cimentaciones, porque tienen una materia que está dedicada a ellas, es decir, son las estructuras que se interponen entre la superestructura y el suelo, teniendo en cuenta que las resistencias materiales que creamos nosotros son muy superiores a las que puede dar el suelo. Piensen, un hormigón de baja calidad puede resistir a la compresión 170 kilos por centímetro cuadrado, 130 kilos, y un buen suelo puede resistir 5, 6, 10 kilos. Estamos hablando de 10 veces menos. Así que hay que poner una estructura entre nuestra superestructura y el suelo para que no se rompa. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, hay estructuras también de hormigón que no vemos, pero se pueden usar. Es decir, el reglamento contempla el uso de hormigón con menos armadura que la reglamentaria o directamente sin armadura. Son cosas raras, se usan poco en la práctica, muy práctica. Hay muy pocas cosas que son de hormigón, te diría hormigón simple, o sea, prácticamente nada, pero también podría tener aplicaciones en términos estructurales. Las previsiones es importante decir cómo preparar a mi estructura para que sea capaz de resistir un sismo. Ya lo van a ver en el análisis estructural 2. Estructuras auxiliares y temporarias. El hormigón, cuando usted la tecnología del hormigón, cuando mezclo los áridos con el cemento y el agua, tengo una pasta. Y necesito un molde que contenga esa pasta, que ejerce su presión estática. Dentro de los moldes yo pongo la armadura, vuelco la pasta y tengo que mantener esos encofrados hasta que el hormigón endurezca y alcance resistencia suficiente para sostenerse a sí mismo. Ahí son temas más bien constructivos que van en tecnología de la construcción, aunque hay encofrados, es decir, los encofrados comunes los van a ver ahí, generalmente no se hacen grandes cálculos, los diseños son más bien empíricos, y no tiene un encofrado de algo muy particular, por ejemplo un puente de arco, una losa con una luz muy grande, ahí se hace un estudio particular del encofrado como estructura, ¿sí? De la madera, si lo hacen de madera, si usan tablas de fenólico con puntales metálicos, los puntales de las tablas, para ver que sea capaz de resistir el peso de la acción hidrostonia, además, como bien le decía Martín, todas las otras cargas que aparecen durante el proceso constructivo. Que no es solo la presión hidrostática del hormigón, si hay movimientos horizontales, está la carga de los equipos, sonar sobre la losa, en fin. Otro tema que es interesante, o que a veces aparece, es el tema de los insertos. Es decir, ¿qué pasa cuando yo además de dejar embebidura, dejo embebido también alguna otra pieza? Por ejemplo, una chapa con un anclaje para después soldarme posteriormente, por ejemplo, soldar una estructura metálica. Cuando dejo bulones para vincular una cimentación que es de hormigón con una superestructura que es metálica. En fin, los insertos y los anclajes no los vemos, son un tema muy específico, lo van a ver un poco en estructura metálica, cuando vean cómo la estructura se vincula a las fundaciones, que rara vez, es decir, nosotros no tenemos cultura de fundaciones metálicas, aunque hay la posibilidad de hacer algunas fundaciones metálicas. El hormigón prefabricado tampoco lo vemos, es decir, el hormigón que yo fabrico y después, que no es la obra, y después lo transporto a su posición final. Eso lo van a ver en una materia que es prefabricación, que ahí tienen se me fue el nombre de los profes. Van a estudiar un poco ahí el tema. Ahí el gran despelote es el transporte, las cargas en la situación de montaje y las uniones, sobre todo. Argentina tiene poca tradición de prefabricado, pero en otros países, por ejemplo en Alemania, casi todos los edificios que no necesitan ser particularmente bonitos se prefabrican. Por ejemplo, la mayoría de los edificios universitarios, los laboratorios universitarios, las plantas, estacionamientos que de vuelta no estén particularmente lindos, se prefabrican por una cuestión climática. Tiene el clima bastante severo, sobre todo en el sur, y si uno no tuviera que tomar los recaudos para que el hormigón fraguara el sitio, es muy complicado. Entonces el prefabricado ahorra bastante ese problema. Además, si uno tiene una industria de prefabricado de calidad, puede generar buenas estructuras en menor tiempo que la que necesita para una estructura de sitio. Así que ahí tienen otra... Ahí sería en el norte, sería, bueno, en Alemania. Y en Alemania vos sabés que está jodido el lado, porque el sur, como vos te vas para arriba,
Por ejemplo, enero, febrero. Enero nieva todo enero, por ejemplo. Febrero nieva, bueno. Después en la zona de Hamburgo, por ahí, estás más cerca del polo, o sea, estás más hacia el norte, pero estás más abajo y el mar modera un poco el clima. Yo creo que en general es bastante complicado en su medida, ¿no? En distintos momentos del año y en su medida es distinto, es bastante de los dos lados. Eh, no hay que. Por eso los tipos. Lo que pasa es que tiene unos premoldeados. Después podríamos mostrar alguna foto. Tiene unos premoldeados de mucho. O sea, vos lo ves el Claro. hormigón y está bien, es hormigón. O sea, es hormigón, ¿no? No. Punto. Pero son como parece. La terminación parece de yeso. Digamos, la porosidad que tiene. No sé cómo Ujú, lo hace. Y además monta las uniones también resueltas, que es el gran quilombo de la estructura prefabricada. Tienen, no sé, qué tipo de uniones, pero andan fenómenos. Entonces, los edificios son feos, pero son súper funcionales. Son feos porque además son todos iguales, ¿viste? Los ves, son todos, porque tenés como 10 piezas para hacer el edificio. No tenés tantas combinaciones, ¿viste? Son feos, la verdad. Pero bueno, vale, dos mangos, los hacen en 5 minutos y son y funcionan, digamos. Eh, pero sí, después también en zona, cuando vos te vas metiendo ya en la zona más jodido en Rusia o fue Noruega, Finlandia, ahí medio como que no te queda otra. Casi como que ahí claro. los tipos prefabrican todo porque ahí sí que están. No, cuando hace calor, ahí por ejemplo, no sé, las ciudades que están más hacia el norte de Noruega, por ejemplo, Tromso, ahí los días de calor hace 10 grados. Entonces no, ahí está sonado. Viste, ahí por eso ahí prefabrican hasta las bases, por ejemplo, que es algo que yo no. En Alemania las hormigonas. Ahí lo fabrican las bases también. Son medio. Tan jodidos, la verdad. Pero bueno, también es lindo, qué sé yo, está la aurora boreal, ¿no? Tiene sus cosas lindas. Y lo último que no vemos, que sería bueno, vamos a tratar de ver algo, si podemos, pero generalmente no llegamos a verlo, es el tema de la deformación del hormigón. Si el hormigón tiene deformaciones de largo plazo y la de largo plazo, si ninguna de las dos generalmente comprometen la estructural de la estructura en general. Si uno puede tener una pieza bien calculada y que tenga deformaciones muy grandes y seguir siendo segura. Pero traen problemas con el funcionamiento, no solo con la estética, que uno dice, tengo la estructura con muchas flechas, sino también, por ejemplo, si uno tiene una viga y abajo hay un ventanal grande, la viga aprieta el ventanal y después ya no empieza a ver, y eso pasa o revienta los vidrios, o si hay tabiques de mampostería, puede reventar el tabique de mampostería, que ha habido reportes de ese tema, así que la deformación a largo plazo y de corto plazo hay que estudiarlas, son importantes, y por eso van a ver, se lo vamos a repetir varias veces durante el curso, pero van a ver que nosotros, como las deformaciones tienen que ver más que nada con las dimensiones de la sección de la pieza de hormigón, y no tanto con la armadura, uno generalmente es decir, le da unas dimensiones a la pieza tal que garantice que para las cargas usuales no hay problema de deformaciones. Y después uno calcula armadura, porque la armadura interviene relativamente poco en las deformaciones de la pieza. Entonces van a ver que todo el predimensionamiento uno está preocupado en las deformaciones. Cuando uno dimensiona, uno dice, bueno, yo ya tengo esta sección de la pieza, voy a poner la armadura. Por eso es muy raro que uno elija las dos, o sea, que uno trabaje, aunque podría si quisiera, es muy raro que uno trabaje con las dimensiones y con la armadura desconocida y calcule las dos cosas en simultáneo. Pasa para las losas, para las vigas, para las columnas, para todo. Fundamentalmente para las losas y para las vigas. Bueno, acá están un poco, esto se los dejo para que tengan anotado de los temas no cubiertos, los temas que ven en otras materias. Y estos temas de acá, que sí me parece que es interesante que lo sepan, no se cubren, por lo menos hasta hoy, no están cubiertos en la carrera de grado. Así que si un día ustedes se ven con la necesidad de diseñar una viga para un puente de grúa de hormigón armado o de hormigón pretensado, sobre todo si es de hormigón armado, sepan que van a tener que mirar la fatiga. Si en algún momento se tienen que hacer
van a tener que estudiarlo de su lado, los insertos y anclaje lo mismo, y las deformaciones lo mismo. Bueno, ¿qué bibliografía les recomendamos? El libro que a nosotros nos gusta, por lo menos, yo voy a decir por mí, creo que que a Martín le gusta también, es el libro de Wright y MacGregor. Es un libro que está en inglés, no es que lo vamos a usar absolutamente todo, vamos a usar algunos capítulos nada más, pero es el libro que a mí me parece el mejor libro, y yo muchas de las figuras que saco y muchos de los ejemplos que traigo los saco de ahí. Que no se sientan tan cómodos leyendo inglés. Ayelen, no sé si querías preguntar algo. Bueno. Ok, listo. Fenómeno, listo. Bueno, le decía, es un libro que está, para mí es el mejor libro que hay. Hay otro de Salmon que está en inglés también, que es muy bueno. Pero este para mí es el mejor. Después, si uno necesita con el inglés, puede ir al libro de Orler, que para mí no es un gran libro, pero para salir del paso está bien, digamos. Es un libro que cubre también, son 2 tomos, cubre muchos temas. La segunda edición es la que estaba con los ejemplos más complicados, ¿no, Martín? No, la La primera, primera. la primera, Sí, ok. sí, una intermedia que está aceptable, pero creo que la última es la que está Es la que está mejor, más ok. ajustada. Sí, 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 más Perfecto. ajustado los. Si consiguen la primera edición, sepan que tengan cuidado con los ejercicios porque tenían muchos errores. No pasa nada, pero bueno, tenía muchos errores. Y y es un libro que razonablemente tiene, para mí es un poco confuso en algunas cosas, le falta profundidad en otras, pero bueno, está en español. Y después tienen Nilsson, que es un buen libro, la traducción, está traducido en Colombia, entonces hay un montón de términos que no son los mismos y a veces complica un poco leerlos. Es un buen libro, digamos. Yo creo que sería un libro intermedio entre el MacGregor y el Orler. Después, como guía de ejercicios, Lo sí, único que tiene bueno el Orler, vamos a decirlo, que está hecho en base a nuestro reglamento. sí, Los otros dos están basados en la ACI 318, que ahora lo vamos a ver, que es como la norma madre. Podemos decir que lo único que tiene de bueno el Orler es eso, digamos. Y que los pequeños ajustes por ahí que se le hicieron acá al reglamento, muy pequeños, están ahí reflejados. Pero le sí falta es. mucho, no está, digamos, en el Orler no está el background, digamos, es como un manual de cálculo, llamémoslo. Y si uno, digamos, cuáles son los fundamentos de las cosas, tenés que terminar recurriendo al MacGregor, que es donde está los fundamentos y los conceptos más profundos, digamos, ¿no? No, sin duda. Como le decía Martín, si nosotros, para adelantárselo, los americanos tienen un reglamento de cálculo hormigón armado que lo emite American Concrete Institute o ACI. El ACI tiene un montón de publicaciones con distintos números. La 318 es la de cálculo de estructura de hormigón. Nosotros tomamos una de las versiones y hicimos el CIRSOC. Hay ajustes, si bien los ajustes que se hicieron fueron mínimos, se hicieron ajustes, sobre todo los recubrimientos. En 2 o 3 aspectos puntuales se hicieron algunos ajustes de ese reglamento para adaptarlo a la práctica local. Entonces, lo que le dice Martín correctamente es que en el Orle de esos ajustes se ven reflejados y en los otros libros no. No es el fondo de la cuestión, pero sí van a ver que hay algunas pequeñas cositas distintas. Vamos a tomar como los ejercicios y nosotros vamos a hacer ejercicios en clase. Después Martín les va a contar bien cómo son las clases prácticas. Pero lo que ustedes tienen, cuando ustedes estudian física 1, física 2, lo que sea ejercicio, nosotros lo vamos a tomar de la página del reglamento CIRSO, que es gratis, se puede bajar en PDF.
tiene muchos ejemplos de flexión, de columnas, de corte, es decir, y ahí tienen una serie de ejercicios que están desarrollados, tienen el resultado, y ese va a ser nuestra guía, suerte de guía de ejercicios, que va a ser en todo lo que Martín dé en sus clases, en las clases prácticas y a los trabajos prácticos. Pero ahí tienen la dirección de la que la pueden bajar si no la encuentran. Hay una guía nueva y hay una guía más esta nueva está muy bien. Si tienen cualquier duda, en los primeros minutos de cada clase va a haber unos minutos, vamos a dejar siempre para que hagan las preguntas que quieran hacer. Nos pueden hacer las preguntas al foro o en algún otro, si se necesitan alguna cosa en algún otro momento de la clase también se puede ver. No sé, Martín, si querías agregar algo. Sí. Bueno, con respecto a las preguntas, obviamente siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Si es con micrófono mejor, así eliminamos el tema de texto. Si vemos que hay muchas preguntas, sí, por ahí le vamos a pedir que se ordenen levantando la mano ahí de la herramienta. Y después, bueno, y si alguno, digamos, necesita alguna ayuda, digamos, más, con un grupo más reducido, o vamos a arreglar tanto dentro del horario de clase, digamos, si son unos 5 minutitos, unos 10 minutitos, como para que no se pierdan el que está dando la clase, y si no, arreglamos un horario, no sé, de las 18 en adelante, como para tratar algún tema particular, alguna duda o cualquier cosa que esté sucediendo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Así que, nada, pero bueno, ahí lo bueno de la guía es que tienen una fuente más para consultar ejercicios. Las guías esas son muy útiles, la verdad que yo me baso bastante, sobre todo para ver las partes prácticas, porque están bien explicadas. Muchas de las presentaciones que vean conmigo van a estar sacadas de ahí. Me parece que está bien ordenado y bien aclarado. Por ahí hay que prestarle un poco de atención porque no suele tener gráficos o dibujos, pero si uno lo lee a conciencia, ahí está gran parte de la ejercitación. Está bien conciso. Así que a mí me gusta mucho la guía esa de ejemplos, y la previa, digamos, que da un poco el marco de cálculo, la receta de cálculo. Sí, ahí tienen también, como le decía Martín, o sea, no solo el ejercicio, sino también va a tener un breve repaso de la teoría aplicada, ¿no? Sería, más que la teoría. Ujú, sí, sí, Así sí. que también está bueno como un lugar más. Después de eventos que se bajan de la misma página, vamos a usar el 101 y el 201, no hace falta que los impriman, sí está bueno que los tengan por lo menos en PDF. Se pueden bajar de ahí, solitos, así que no solamente es conectarse y bajarlo. Respecto a los aspectos formales, nosotros vamos a cursar de 19 a 23. En general nos quedamos hasta las 23. Si en algún momento volvemos a la presencialidad, cosa que hoy parece improbable, veremos en qué aula nos asignan. Por ahora vamos a estar acá, vamos a tener 30 clases, 24 teórico-prácticas, y hay 7 clases dedicadas a exámenes, coloquios y demás. Hay un cronograma que está subido al aula virtual, que obviamente puede sufrir modificaciones como todos los cronogramas en función de lo que vaya pasando en el país, o si hay alguna clase que tenemos que correr por algún motivo. Pero ahí tienen un poco clase por clase qué tema se va a dar, qué va a estar a cargo de la clase. Generalmente cuando esté yo a cargo de la clase va a ser 90% teoría, 10% práctica, y cuando esté a cargo Martín va a ser un poco al revés. Va a haber un repaso de la teoría aplicada y después se va a dedicar el grueso de la clase a hacer ejercitación y ver algunos aspectos puntuales de cómo se resuelven ejercicios. Si hay dudas, nos pueden preguntar en el aula virtual o campus. Ahí van a hacer las preguntas que quieran. Por temas pedagógicos, como estamos teniendo tenemos muy pocas preguntas en general por clase. Nosotros no grabamos las clases, ni nos gusta ni queremos que las clases se graben.
porque hemos visto que eso atenta contra el deseo de las personas de preguntar. Porque uno dice, uy, voy a quedar acá para la posteridad, yo preguntando esta duda que quizás sea una pavada. Entonces, siéntanse en libertad de preguntar lo que quieran, es un espacio eh, totalmente libre de prejuicio. Vamos a contestar las dudas que tengan, que no hay ninguna duda que sea tonta, digamos. Todas las dudas son dudas, puede ser de un tema que no se explicó bien, que no quedó claro, que no se entendió. Fuera de eso, también van a tener disponible en el campo de la universidad una pequeña encuesta que es totalmente anónima, donde ustedes pueden escribir ahí si algún tema no se entendió tan bien, si necesitan que algo se repase, si les quedó una duda y no se animan a preguntarlo en clase o no se sintieron con ganas de preguntarlo en clase, lo pueden hacer ahí también y vamos a tratar de al principio de cada clase atender todas las dudas. Obviamente por cuestiones operativas es mucho mejor para ustedes y para nosotros que nos pregunten en el momento, porque eso nos permite corregir si hay algo que nos está dando bien y a ustedes terminar de entenderlo y seguir la clase. Ahí son todos los espacios que tienen. Y pueden preguntar lo que quieran, las veces que quieran, no hay ningún problema. Cuando haya temas administrativos nos pueden escribir a la cuenta de hormigón, estructura de hormigón. Temas administrativos son, no pueden venir a un examen porque estaban enfermos, estuvieron fuera trabajando en otro lado y no pudieron asistir, no pudieron conectarse, tuvieron problemas de internet. El problema que tengan nos escriben ahí y lo charlamos en particular cada problema que tengan. Después, respecto a las clases teóricas, va a haber una presentación en PDF, todas van a ser parecidas a estas que están viendo ahora. Nosotros subimos en general el mismo día de la clase la presentación al campus, sin anotar, y después cuando termina la clase subimos la misma presentación con las notas que yo estoy haciendo sobre la presentación para que tengan las dos versiones. Cuando toca hacer ejemplos, que tratamos de hacer algunos ejemplos muy chiquititos porque el desarrollo grande los viene explicado, lo hace Martín. Pasa que hay muchos temas teóricos que para terminar de entenderlo hace falta hacer algún número. Lo vamos a hacer a mano. A mano sobre la misma diapositiva, o sea que ustedes se lo van a llevar. Si quieren anotar, pueden anotar, pero se lo van a tener disponible en el campus de la universidad después de que termine la clase. Va a haber algunas lecturas seleccionadas en el campus que tratamos de que sean lo mínimo posible y es en función de las inquietudes que nos planteen. Tratamos de que sea lo mínimo posible porque sabemos que hay mucha carga de trabajo en el año y no queremos tampoco abrumarlos. Y nada, como les decía, las presentaciones van a estar disponibles. Las clases prácticas, bueno, acá les va a contar un poco más Martín. Es práctica. Bien, en las clases prácticas lo que intentamos hacer inicialmente es repasar un poco la teoría aplicada. Bien, o sea, es importante que las clases que dé Antonio de la parte teórica las repasen aprovechando el fin de semana o aprovechando un ratito el lunes, pero sería interesante que le peguen una refrescada porque a veces la teórica se lleva eh, una clase entera y nosotros tenemos que retomar con la práctica la semana que viene, entonces a veces se hace el inicio hasta que se hace bastante lento, entonces si eso, digamos, pueden tener una repasada durante el fin de semana de lo que se dio la clase previa, mucho mejor va a ser para todos. La idea es repasar esa teoría, pero ya viendo bien la aplicación. Bien, no vamos a volver a lo que ya se dio, pero sí repasar la aplicación. Vamos a dar un ejemplo, que ese ejemplo a mí me gusta plantear el ejercicio y cortar un rato, como para que estén un rato a resolverlo, por lo menos que intenten, a ver con qué dificultades se encuentran. Y después de eso hacemos la todos juntos, mayormente la hago yo, pero si ustedes han avanzado en algún cálculo o en alguna ecuación, la vamos viendo en conjunto. Mayormente por tema son uno o dos ejemplos según la complejidad del tema. Y después lo que dejamos planteado es un trabajo práctico que es similar en un 90%, en un 80% con el ejercicio que dimos. Y el trabajo práctico, no sé si ahora o en un ratito Sí, más adelante, pero digamos, están acá, digamos.
Bien. Eh, Bueno, los trabajos prácticos lo que intentamos hacer es que los trabajos prácticos individuales, ya que vimos un ejercicio, lo resolvimos en conjunto previamente, así que sean individuales y sobre todo a la autocorrección, ¿no? Si yo planteo el trabajo práctico y veo que me encuentro con alguna dificultad o con alguna duda, la vemos en cualquier ámbito de consulta que quieran. Y obviamente haciendo los trabajos prácticos a conciencia, decir, no, mira, yo está bien, me doy cuenta que está bien porque cierra el número, porque es consistente contra el ejemplo que hicimos, porque vi otros ejemplos de la guía, o me basé en un ejercicio de Lorley y más o menos lo veo que cierra. Hay ejercicios que por ahí los vamos a ver por dos métodos y me dan el mismo resultado porque estoy haciendo las cosas bien. Así que bueno, apuntamos un poco a eso, porque son muchos. No sé cuánta gente curso, pero si hacemos grupos, no van a llegar ni a hacer ni un trabajo práctico por persona. Es para corregirlo por un docente. Y la verdad que somos dos personas y yo creo que lo mejor es que se sienten, si bien por ahí no lo voy a poder resolver perfecto el ejercicio, me va a generar alguna duda, pero lo voy a poder resolver con lo que nosotros le dimos en clase y con el ejercicio que hicimos, lo voy a poder resolver bien en un alto porcentaje, si hay algún demo. Pero me parece más valioso eso, tener un trabajo práctico para alumnos, que armar grupos, que termina siendo un trabajo práctico en todo el año cada alumno. Entonces, dependemos un poco de que le pongan, digamos, energía y que le pongan un poco de cabeza y detectar dónde están los problemas. Pero la verdad que para la cantidad de gente que tenemos no tenemos forma de corregirlos. no, ese sí, como dice Martín, o sea, no, por eso que necesitamos, le damos varios donde tienen las cosas resueltas. En la clase, el ejercicio que hace Martín se resuelve entero, lo cual tiene un ejercicio más para ver. Y después necesitamos, bueno, necesitamos la colaboración de ustedes para que nos consulten las cosas que les generan dudas. No hay otra, no hay otra manera, que por lo menos por ahora, digamos, hasta que no podamos conseguir, es decir, la universidad no pueda conseguir fondos para tener más docentes. eh, es la solución que tenemos para tener para que todos podamos estar en el curso. Y no tendríamos que tener un curso más reducido. Eh, Están los listados de los trabajos prácticos. Son 8. Este año pretendemos por ahí hacer. Los trabajos prácticos, obviamente, que vimos el año pasado y este año, son trabajos prácticos un poco más acotados que los que hacíamos cuando eran grupales, como para que no les sea una carga. Cuando eran grupales eran un poco más extensos, pero la verdad que en mi experiencia, digamos, de los años en la cátedra, hacerlo por grupo, la verdad que también es un tema, porque vos después te das cuenta a fin de año que la gente que no hizo el trabajo práctico sabe muy poco del tema. Yo creo que de esta manera, siendo individuales, es como que, bueno, cada uno se involucra en resolver por lo menos un ejercicio de cada tema, le ayuda mucho más para dar los exámenes. No es una carga dar los exámenes, porque si yo hice los trabajos prácticos, más o menos la parte práctica está cubierta. Y, y bueno, y por otro lado no tenemos Primero, es difícil que ustedes se junten para hacer los trabajos prácticos, que es la idea de un grupo. O sea, yo creo que nosotros damos un trabajo pase grupal, lo va a resolver una sola persona y los otros van a saber poco y nada. Sí, Eh, sí. entonces, yo creo que es la mejor manera. Por ahí no es la ideal, pero es la mejor manera en base a las herramientas que tenemos, ¿no? Sí.
Quería hacer un comentario respecto al tema de trabajos prácticos. Yo, bueno, Sí, soy recursante del año pasado y la experiencia con me dio que me pasó, por ejemplo, no sé, hice el trabajo práctico uno, lo hice a conciencia, lo hice bien, entiendo que completo. Lo entrego, bueno, hoy entiendo que somos 80, es imposible corregir 80 trabajos. Llego al, no sé, meses adelante que volví a mi propio trabajo para consultar algo en particular, errores meses después de mi propio trabajo. Mío y del de incluso compañeros que les pedí el trabajo para consultarlos. A lo que voy es que, no sé, me parece que quizá sería eh, en algún momento, quizá pasada ampliamente la fecha de entrega del trabajo práctico, nos sería de ayuda tener el trabajo resuelto, una guía ejemplo resuelta, igual que el trabajo, cosa que pasa en otras materias a veces cuando son tan numerosos. Tener algo conciso resuelto de cómo se resolvía específicamente eso. Porque a veces pasa que lo das por entendido, porque sabes todo y lo hiciste bien, y en el tiempo te das cuenta que no, y en ese tiempo capaz que te pasó el parcial en el medio. Nada, Lo que eso. pasa es que yo entiendo que ustedes tienen algo resuelto que por ahí no está bien, pero digamos, el ejemplo que damos es en un 80-90% es el mismo, digamos. Entonces, digamos, vos distintos vas a tener a ese todos. O sea, el del ejemplo todos. Pero el trabajo práctico es un caso más, digamos. No es que vas a tener todos los casos cubiertos. La única diferencia tiene un papel por ahí escrito que no está bien. Eh, pero digamos, no quiere decir que porque ustedes resuelven un trabajo práctico y yo lo corrija, ustedes van a tener un ejemplo mejor que los que tienen, van a tener un caso más, no, digamos. lo que podemos hacer, si Porque, te parece, digamos, si vos agarrás cualquiera de los trabajos prácticos, el ejemplo que nosotros damos en clase es exactamente igual que el trabajo práctico. ¿Bien? El trabajo práctico que te hace tener resuelto mejor un caso más, pero no es que resolviste todos los trabajos prácticos. vamos a hacer, Yo igual, Martín. sí, No, no, digo, perdón, termina de hablar, perdón. No, pensé que habías terminado. que, a ver, tema de tener un trabajo práctico y que lo hagan ustedes, es que se encuentren con las dificultades y vean la bibliografía, vean los ejercicios, vemos en clase, y con eso tengo que sacar una conclusión. También es que, digamos, no son por ahí ejercicios con resultado único, con lo cual vos decís, bueno, yo te puedo decirte, no, mira, este da 8, y dices, ah, no, a mí me dio 7,5, está mal. Eh, no es así la materia, digamos, hay que ver un todo para decir, no, che, esto puede llegar a estar bien, sí, no, esto está mal. No, lo que podemos hacer, si te parece, a los dos Martínez, digo, si les parece, lo que Sí, podemos hacer es, nosotros siempre, o sea, en general el ejercicio que queda resuelto de la clase práctica, es como te ujú, decía Martín, prácticamente igual, como sería el trabajo práctico, en vez del grupo 1, el del grupo 0, llamémosle. claro, Lo que podemos hacer es ese es el espíritu, sí. asegurarnos de que queden bien todos los resultados eh, en esa presentación, que a veces por algún resultado intermedio no nos queda anotado, y te quedaría como trabajo práctico tipo, si querés. Martín, para que no veo tu apellido, el Martín que preguntó. Dipa, no sé si capaz que no Bueno, lo tengo, pero no, lo no debería pasa tener. nada, no pasa nada. Bueno, yo lo que digo, para separar un Martín del otro, eh, como para que tengan una suerte de trabajo práctico, que vos digas, bueno, yo si quiero ver un trabajo práctico uno bien resuelto, voy a la clase que dio Martín y ahí tengo un trabajo práctico uno bien resuelto. Aunque no se llame trabajo práctico uno resuelto. Como para que, como tomarnos este año por ahí eso que entiendo que hicimos, o que se hizo, pero por ahí no tan formalmente. ¿Cómo lo ves, Martínez o Sí, Martín? Sí, me parece bien. Quizá, no sé si era amigo o al otro Martín. Perdón. eh, A los dos a Martín. ver, ese fue el espíritu, digamos, de esta manera, fue ese el espíritu, digamos, si algo, Quedó en el tintero, si quedó, algo pero no quedó es en el que no tintero, lo. quedó, pero, Pero digamos, no fue. tratamos de cubrirlo y yo le puedo asegurar que haciendo, digamos, un ejercicio por persona, de, durante todo el año van a saber mucho menos que haciéndolo
los 8 trabajos prácticos. O sea, como sumatoria del todo van a aprender mucho más. Eso se los puedo garantizar. O sea, nosotros hemos tenido Tam- casos calamitosos de grupos, de un tipo que hacía todo y el resto no hacía nada. No sé si por opción o por acción. Y teníamos ejemplos calamitosos. Yo creo que así funciona mejor. No hay sistema ideal, ¿no? No hay sistema ideal. Pero bueno, digamos, yo también recomiendo que, digamos, si van a encarar un trabajo práctico, un cálculo profesional, obviamente los prácticos forman parte de su aprendizaje, pero no quiere decir que cualquier trabajo práctico no quiere decir que esté perfecto, ¿no? Es como que llegó a una instancia que fue aprobado o no. Pero No, y tampoco se también, pueden corregir, tampoco se puede trabajo práctico al infinito hasta que queden, digamos, como si fuera un trabajo profesional. Para eso ustedes tienen que valerse de un aprendizaje durante su profesión, que van a ser un ingeniero junior a un ingeniero senior, que ahí hay un aprendizaje que no va a estar en ninguna facultad del mundo, siquiera. Así que, digamos, hacer los trabajos prácticos es un aprendizaje y la vida profesional es valerse de un montón de herramientas, un montón de análisis y de criterio y de estudio como para poder resolver. Digamos, yo no voy a poder resolver un problema de la vida profesional copiando la receta de un trabajo práctico. Digamos, yo agarro hoy mis trabajos prácticos y digo, che, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero lo tomo como parte del aprendizaje, digamos. no, y también agregando un poco a lo que dice Martín, lo que está bueno, nosotros hemos pedido más, sí, porque la solución para poder corregir los técnicos es o dividir el curso y hacer 2 cursos, 3 cursos, lo que se haga falta, o lo que es casi lo mismo, traer más auxiliares al curso. Ustedes también lo pueden plantear de su condición de alumno, a través del centro de estudiantes, porque nosotros ya lo planteamos y nos han dicho que no hay fondo para hacer eso. Porque a nosotros también nos gustaría regir los trabajos prácticos, nos parece que es importante, pero no tenemos manera y a partir de la diperna, el problema que tenemos a veces haciendo un trabajo práctico tipo que también es algo como muy incompleto, ¿no? De fondo, porque hay que corregir tu problema, el tuyo, digamos, ¿no? Como viste con el trabajo práctico. Por eso vamos a hacer esto que decíamos, a los PowerPoint, que fue lo que el espíritu del año pasado, le vamos a darle un poco más de bola a todos. Y si quedó algo que no quedó completo, que quede completo esta vez. Y lo tienen como una base de ese trabajo práctico. Y si hay alguno que sienten que no es una base, lo vemos ese punto que dicen, che, yo no lo veo que sea una base por el motivo que sea, vemos ese caso puntual. Pero lo ideal sería que tuviéramos más docentes y que pudiéramos tener una relación de alumnos más lógica para una materia que es eminentemente práctica. Porque hay, y después, bueno, tendrán ese aprendizaje que le decían en la práctica profesional, que es muy difícil de hacer en el aula, necesitaríamos, más que muy difícil, creo que es imposible. Entonces también ahí hay una etapa que van a necesitar pulir. Pero bueno, no sé si más o menos contestamos la duda de los trabajos prácticos. Sí, Sí, profe, sí, clarísimo. Martín, dale. Igual de vuelta te digo, o sea, si usted tiene otros canales que no son los que tenemos nosotros, para decir, che, mira, me parece que 80 uno o dos profesores no es una relación. No, quédese tranquilo que si a ustedes no lo escuchan, a nosotros, el centro, menos. Menos. Va, sí, no Bueno, se nada, escucha, pero entonces, a ellos ahí también, así estamos, que. bueno, yo te digo, nosotros no hemos tenido suerte con eso. Así que No, a bueno, nosotros nada. Igual nos ha hablado gente del centro a decirnos que casi llorando que no los escuchan nunca, así que no. Quédense tranquilos que por ahí no va. Bueno, bueno, Eh, no sé. por otro lado, digamos, algo que me parece por ahí piola, ¿no? Hacer decir, bueno, yo si tengo dudas, agarro el lado que vimos en clase y me pongo a resolverlo. Si llego al mismo resultado que vimos en la clase,
digamos, la resolución matemática y de la parte teórico-práctico es correcta, digamos, como un autochequeo. Digamos, me parece que como que si no, con una solución más yo me aseguro de todo. Y la verdad que no, porque ante otro problema va a ser otra solución. Sí, Entonces, ese es un buen calibre. Es decir, bueno, mira, yo agarro el ejercicio hicimos en clase, pongo el enunciado y me siento 2 horas a resolverlo. A ver si me da el mismo número. O, o si me da el mismo diseño, ¿no? Porque acá, digamos, no es que a nosotros nos cuesta decir, no, mira, el resultado es 3. Es que el resultado puede ser 3, 3,5, 4, depende de lo que haya puesto antes, porque es una materia, digamos, aplicada, es una ciencia aplicada esto. Entonces, depende del diseño y cómo yo fundamente ese diseño, puedo decir esto o es esta otra cosa, o yo lo resuelvo mejor de esta manera, o a mí me parece mejor así, digamos, hay hasta cuestiones de gusto constructivo, ¿no? Eh, Así que, digamos, por un lado, eso que piden de algún modo está, digamos, en la materia. Es decir, bueno, mira, yo quiero el ejercicio, bueno, agarro el enunciado que tengo en clase y lo resuelvo. Si más o menos llega al mismo resultado, o si llegué al mismo resultado, es porque voy bien rumbeado, digamos. Y si no llego al resultado, lo vemos. sí, 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 no, tal cual. Creo que ese es un buen camino. También en los libros hay algunos ejemplos. Y como para darle el último redondeo a lo que dice Martín, eh, digamos que esta es la primera materia en la que la parte más dura de la ciencia, como física, la matemática, se encuentra con la realidad. Con la realidad que inventamos nosotros. Y podemos inventar cualquier realidad. Entonces es muy. Se vuelve si la solución es única, si bien hay un conjunto de soluciones posibles, las soluciones no son únicas, y no es tan fácil a veces generar un ejercicio que a vos te cubra absolutamente todos los aspectos y los frentes y las cosas. Es un punto más como en el conocimiento. Entonces está ahí, digamos, creo que es un buen. Y otra cosa que me parece a mí que es importante es también recurrir a los libros. Creo que finalmente el problema que uno trata en el trabajo práctico es, no sé, el problema de flexión, por ejemplo. Entonces, bueno, uno va a hacer ejercicios, los libros tienen ejercicios que están muy desarrollados, McGregor, y otros para hacer con su solución. Entonces está bueno también ahí como una alternativa, de vuelta, son todas soluciones con lo que tenemos hoy, digamos. Si tuviéramos otra cosa, bueno, tomaríamos otras decisiones. Pero, pero bueno, nada, como para tener un poco la idea de dónde vamos y después se puede ir corrigiendo. Pero es importante, hay una cosa que hay una parte que hay que. Piénsenlo en términos más generales. Yo creo que la educación en Argentina es gratuita, es gratuita y para de acceso público porque tres actores ponen algo. El Estado pone unos mangos, nos paga el sueldo a Martín, a mí, cuando vamos a la universidad nos abre la universidad. Eh, Nosotros con Martín ponemos algo. Por ahí el sueldo no es el que podríamos obtener en otra industria y el horario por ahí no es el más cómodo. Y ustedes ponen algo en decir, bueno, podríamos, ojalá hubiera 20 docentes, bueno, tenemos 2. Bueno, y ojalá estuviéramos a la mañana y no tuviéramos que trabajar y la última cosa del día, cuando uno está con la batería en 10%, encarar algo que es muy importante, que es su formación de grado. Pero bueno, entre esas cosas que ponemos los tres, logramos que la educación sea gratuita y para no sé si para todo, pero para los más que podamos, porque para todo es más complejo el tema. Y eso es un poco, hay esa cosa ahí un poco subóptima y es un poco así. Hay que eh, tratar de llevarla lo mejor posible. Yo creo que entre las clases y lo que le produce Martín, que piensen que ustedes se lo llevan, el ejercicio que hacen en el pizarrón se lo llevan a su casa después, porque lo que anota Martín también se sube al campus. Más lo que está en los libros, más lo que podemos ver en alguna clase clínica, tienen ahí un panorama como para encararlo, ¿no? Y después, bueno, si pasa algo puntual, lo veremos.
bueno, pues esa disquisición pues, para nosotros también es importante, y como para que se quede tranquila, este año vamos a hacer un coloquio de los trabajos prácticos también, para que ustedes tengan oportunidad de... Porque yo sentí también que el año pasado mucha gente se esforzó para hacer un trabajo práctico y sintió que no, por ahí no hubo un lugar donde se pudiera valorar efectivamente el esfuerzo que pusieron y las ganas que le metieron. Entonces vamos a hacer unos coloquios de varios alumnos a la vez, como para que puedan mostrar lo que han hecho, y le haremos algunas preguntas, y el que durante el año trabajó, le dio y se esforzó y pasó, como contaba ahí Martín Di Pena, que volvió a su trabajo práctico, encontró errores, los corrigió. Bueno, este esfuerzo que hace al aprendizaje, pero que también es que está bueno reconocer, tengo una instancia donde se pueda mostrar y pueda ser reconocido. También hay un incentivo más para hacer un buen trabajo práctico y además corregir si hay algo que corregir, preguntar si hay algo que preguntar. Digamos, y más allá del año calendario, las, las consultas están abiertas, digamos, para cuando quieran o para cuando sientan que algo por ahí no lo terminaron de entender, sea este año, sea el que viene, sea dentro de 10 años, el ámbito de consulta está, digamos. Ah, sí, sí, sí. Así Sí, que de hecho por nos eso, escriben. por ese lado, quédense tranquilos, digamos, ¿no? Sí, de hecho tenemos varios Si exalumnos que no ustedes, sé. si ustedes, por ejemplo, no sé, estudiando para el final o ante un problema del trabajo o algo por el estilo, che, mira, estoy viendo esto y me parece que no está tan bien, no estoy seguro, nos sentamos, lo vemos un rato, si ahora, todo gratis. Y lo resolvemos, por ese lado quédense tranquilos, digamos, ¿no? Por el lado del conocimiento. Sí, sí, de Garantía hecho por vida. tiene garantía de por vida, como las cosas, como es. Los David Clark, el Magic League, 102 años. Por lo menos de por vida nuestro, digamos. No sé si de por vida de ellos, digamos. Pero, sí, de hecho nos escriben muchas veces exalumnos por ahí preguntando cosas, uno graduado ya. Nosotros tratamos de responder en todo dentro de nuestras capacidades, ¿no? Pero no, también eso como dice Martín, no es que el vínculo se termina eh, con la curso, digamos. Eh, bueno, respecto a los exámenes parciales, vamos a hacer un pequeño cambio este año. Van a seguir siendo todos los exámenes. Nosotros no queremos invadir la privacidad de sus casas. Acá sabe cuál es su realidad, cómo está su casa, sus cosas. Entonces no vamos a pedir que prendan ninguna cámara ni nada. Van a tener una parte teórica y una parte práctica. Lo que vamos a hacer este año es por la práctica seguro, la teoría perdón, la práctica seguro, la teoría quizás también, la vamos a pedir que la resuelvan, la desarrollen en una hoja, la escaneen y la envíen por mail o la suban al campus, función más cómodo, entiendo que va a ser mejor de esa manera, porque tengo que generar algún registro también para la CONIAU. Este es el segundo año ya que estamos en esta situación, ya no podemos no tenerlo. Así que los exámenes generalmente tienen teoría y tienen práctica. La teoría trata de ser lo más escueta posible, no hay grandes desarrollos, si son cosas conceptuales, y la práctica son ejercicios que pueden ser alguna vuelta de tuerca de lo que vimos. ¿Por qué? Porque ustedes están en su casa y yo no voy a, como les decía, no vamos a aprender a compartir una cámara para mirar que no miren los apuntes, es decir, miren lo que tengan que mirar. Y por eso los ejercicios tienen alguna vuelta de tuerca, digamos, porque si nosotros tomamos el mismo ejercicio del trabajo práctico, como que agarran copia de trabajo práctico y no le sirve a nadie eso, ni a ustedes ni a nosotros. Entonces tratamos de mantener ese equilibrio. En general pedimos que cada parte por lo menos hayan hecho la mitad de cada parte bien, la mitad de la teoría y la práctica bien, y que sumen entre las dos 60 puntos, tener un 4. Después de ahí los puntos se reparten con una escala lineal. La idea es tratar para nosotros es una materia que es importante y por tanto los que cursaron conmigo cálculo saben que cálculo yo siempre pienso que estoy convencido es una materia informativa. Y hay que estudiarlo, hay que hacerlo, sí, pero es una materia que creo que uno debería, tiene que demostrar un nivel de solvencia
relativamente bajo para poder aprobarla. En cambio, en hormigón nosotros nos preocupa bastante que ustedes manejen bien el tema, y es por eso que somos somos bastante exigentes con la solvencia que esperamos de ustedes. Así que por eso es que obtener los 60 puntos es obtener para nosotros es el 60% del contenido. Y aquellos que les va un poco mejor, que obtienen un mejor puntaje porque lograron dominar mejor la materia, porque entendieron mejor el tema, porque le pudieron dedicar más tiempo, por el motivo que sea, pueden obtener algunos puntos más altos y con eso podemos ver el tema de la promoción, digamos. Nosotros generalmente tomamos el examen y el recuperatorio con una semana de diferencia. O sea, tomamos el examen un día y a la semana siguiente está el recuperatorio. La idea es en el medio corregir y lo antes posible que ustedes tengan el resultado. Eso es para tratar de perder la menor cantidad de clases posible en el medio, porque las evaluaciones son un momento donde se gastan un montón de energía ustedes y nosotros, y no necesariamente ocurre un proceso de aprendizaje muy profundo. Entonces tratamos de que eso tenga el menor impacto posible. Y después los segundos recuperatorios los tomamos directamente en febrero antes de los exámenes finales. Así si alguien quiere dar finales en esa fecha, puede darlo. La idea es limitar la cantidad de personas que llegan con 2 recuperatorios a febrero porque uno le mete un montón de energía y bueno, nada, no deja de ser un examen. Puede ir bien, puede ir mal, puede ir regular. Entonces tratamos de limitar eso. El cronograma tienen todos los comentarios. O las fechas ya están pautadas. Están la fecha de los parciales, la fecha de los oratorios, está todo puesto. Por eso también lo que le vamos a pedir este año, que nos pasa siempre los otros años nos pasó, cuando llegue el parcial de herencia estructural 1, peleense el año pasado con la fecha de nosotros. Ahora peleense con Martínez, con Martínez y Sarpero, y que le cambien la fecha a ellos. ¿Sí? Nosotros ya la fecha que está ahí, entonces cuando ustedes le dicen una fecha muy cercana al parcial de hormigón, levantan la mano y dicen no, porque tenemos parcial de hormigón, cambien la fecha. ¿Sí? Así no la cambiamos nosotros, que el año pasado, y el anteaño, y el anteaño la cambiamos nosotros. Las tienen bien fijas, tratemos de no modificarlas. Después, ¿qué condiciones hay para la aprobación directa? Si la aprobación sin final. La asistencia por ahora está en suspenso porque, como les decía, no podemos tomar asistencia en estas condiciones. Tienen que obtener más de 6 o más de 6 en el primer examen o en su primer recuperatorio. Hay que aprobar con un 6 el coloquio de trabajos prácticos y obviamente no haber rendido más de un examen recuperatorio en cada parcial. O sea, ahora vamos a hacer algunas tablas. Y para aprobación directa son las mismas condiciones, nada más que la calificación es 4. Es un 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me saco un 6 en el parcial y un 6 en el segundo, apruebo directo. Si me saco un 7 en el primer parcial, en el segundo parcial no me va tan bien, pero en el recuperatorio, el primer recuperatorio me va bien, me saco un 6, apruebo sin final. Si me va mal el primer parcial y el segundo parcial, pero apruebo con 6 el primer recuperatorio, el primer parcial y el primer recuperatorio del segundo parcial, también apruebo directamente. Ahora, por ejemplo, si me va mal en el primer parcial y en el primer recuperatorio, pero apruebo en el segundo, aunque apruebe con 6, ya nos parece que es importante que tenemos que venir a dar un examen final. Lo mismo, por ejemplo, si no puedo venir a un examen, pasa, o sea, salvo que esté súper justificado y que podamos tomar otro examen, no, por un tema de orden administrativo y por mantener la igualdad de condiciones para todos los alumnos, no podemos tomar generar otro examen. Así que si ustedes no vienen, es la misma historia. Lo mismo si aprueban los 2 parciales, tanto en primera instancia como en segunda, con una nota que es inferior a 6. O sea, por ejemplo 5, 4, que es posible. Bueno, ahí hay varios casos que se analizan como para verlo. Bueno, acá tenemos algunas fechas importantes para este año. Está el parcial, su recuperatorio, bueno, en fin, acá tienen un poco las fechas para que miren. Estas fechas son las que son las del cronograma, deberían coincidir con estas, si no coinciden nos dicen. Y la idea es tratar de respetar estas fechas y no cambiarlas, así podemos estar tranquilos y poder hacer el curso lo más natural posible, porque tanto las clases prácticas como una correlación para que ustedes puedan encarar los ejercicios, para que cuando encaren los ejercicios con Martín la teoría esté dada y correr las cosas nos despeló un poco todo.
No sé si hay con respecto a los aspectos formales del curso. No, por mi parte se entendió bien. Bueno. Bueno, entonces si les parece, hagamos un mini parate de 10 minutos y volvemos y 35 para arrancar ya con lo que sería la introducción al hormigón como material estructural y esta introducción al diseño de las estructuras. Bueno, volvemos y 35. Volvamos y 35, sí, como para arrancar y 38 y Sí. 40. ¿Te parece? Creo que nada más Bueno, para agregar, Martín, ¿o no? No. no, básicamente que bueno, que de la participación somos muchos, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta, pero es importante la participación, las dudas son bienvenidas, así que cuanto más yo haya leído o visto de la clase pasada, vamos a capitalizar todo. Y bueno, mm, no mucho más. Digamos, los temas, la materia no es una materia difícil, no es una materia complicada. Hay que entender, hay que tener previos conocimientos, digamos, muy claros conocimientos de estabilidad. Sin eso estamos complicados. Después, obviamente, saber un poco de tecnología del hormigón, que más vamos a ver los aspectos constructivos con toda la materia de tecnología del hormigón. Pero bueno, saber estabilidad y resistencia de materiales son dos pilares fundamentales para entender la materia. Si no lo tenemos claro, va a empezar a temblar todo, ¿no? Así que Así que en esos aspectos, si ven que está faltando o ven que no les quedó claro de los años previos, por favor atajemos cuanto antes, porque después se torna complicado. Pero la materia no es difícil, lo que sí la encarada de otra manera, ¿no? El reglamento está encarado de otra manera, que es muy distinto a lo que venían viendo en resistencia de materiales, pero no obligado. Así que con esas alertas vamos a andar bien. Bueno, fenómeno. Con las claridades de Martín ahí, que son muy oportunas y adhiero. Cerramos, volvemos y 38 entonces, para que estos 3 minutos Bueno, no digan que se los dale, robó nadie. ¿Qué te parece? listo, dale. Dale, listo. Bueno, hasta luego.